Y yo creo que muy interesante para todos comprender cómo se construyen estos hábitos, ¿no? Yo creo que todos los que se han involucrado en mejorar, ¿no?, estos aspectos psicológicos. Iba a decir la psicología, pero no necesariamente como psicólogo, sino que si a ti te ha interesado trabajar en tu salud mental, pues bueno, mucho tiene que ver con eso. Mucho de la información que tú encuentras, ¿no?, en internet habla de hábitos, hábitos, hábitos y cómo son bien importantes y cómo los construimos y cuánto tiempo y todas estas teorías de cómo uno construye hábitos nuevos. Y realmente resulta un tema crucial, sobre todo para los psicólogos, ¿no? Porque para nosotros el estudio de los problemas, esos que vienen con nosotros, es el estudio de las conductas, ¿no? Y para los profesionales de la salud, pues bueno, resulta también muy, muy interesante comprender cómo se construyen estos hábitos, incluso para el médico, ¿no? Porque, pues, si a ti te da cáncer porque fumas mucho, pues de alguna manera a uno le interesa cambiar esos hábitos que te llevan a la enfermedad, porque ya en ese punto tal vez es muy difícil ayudarte, ¿no? Si fueras un nutriólogo o nutrióloga, de la misma manera, ¿no? Tú vas por cuestiones nutricionales y pues mucho tiene que ver con cambiar esos hábitos. Y claro está que cuando vienes con el psicólogo, cuando vienes conmigo y me cuentas los problemas que tú estás experimentando, dentro de la forma en que tú me los describes, desde ese punto de vista, como se presentan los problemas, tú vienes conmigo a mencionarme una serie de hábitos, de conductas que tú has estado haciendo frecuentemente y que se han vuelto un problema. A estos hábitos se le han puesto nombres. Le llaman depresión, al hábito de estar constantemente triste, estresado, desmotivado. Le llaman trastorno de ansiedad generalizado, el hábito de siempre estar preocupado y siempre estar pensando lo peor y teniendo estas reacciones de la ansiedad. Le llaman el trastorno bipolar, el hábito de tener altibajos, etcétera, ¿no? Para nosotros, pues es bien importante comprender cómo se construyeron esos hábitos y no nomás utilizar procedimientos y decir, oye, cámbialo de esta manera, haz esto, nomás haz esto, sin necesariamente comprender la teoría de cómo se hace la conducta, cómo se construye la conducta. Y vamos a utilizar, pues desde dentro de este punto de vista, el conductismo, que es pues, la rama teórica que yo utilizo, el tipo de terapia que yo utilizo, que dice que la conducta está probabilizada, es aprendida y se va aprendiendo a través del contexto en el que la persona o el organismo se desarrolla. Del contexto siendo los factores ambientales, siendo la historia de la persona, lo que ya experimentó, ¿no? Esas conductas que ya trae, ¿no? Factores también biológicos, como si está enfermo de algo, enfermo del corazón, o siente dolor en el día. Todos estos factores son bien importantes porque son los que probabilizan que tú te comportes de cierta manera. ¿Y cómo es que aparece una nueva conducta? Esto es bien, bien importante. ¿Cómo es que aparece una nueva conducta? En lo Unison, ¿no? Yo estoy en la Universidad de Sonora, llevamos laboratorio de psicología y tú te preguntarás, ¿cómo llevarán laboratorio de psicología? Lo que hicimos nosotros es un laboratorio conductual, ¿no?, los experimentos, y lo que nosotros entrenamos, lo que nos enseñaron fue a entrenar a una rata de laboratorio a presionar una palanca por comida. Y ese pequeño entrenamiento, ¿no?, es una de las bases bien fundamentales de la psicología, porque si yo comprendo cómo yo llegué a que esta rata que nos dieron, que no sabía presionar la palanca, y al final terminó ella presionando la palanca decenas y cientos de veces si era necesario, si yo comprendo, ¿no?, ese proceso tan simple, tan sencillo, pues bueno, yo pudiera reconocer cómo yo crear hábitos en mí mismo, ¿no? Y por qué yo estoy fallando en crear estos hábitos.
Entonces, lo que hicimos en Unison, lo que siguen haciendo, es que pues, tú agarras a una ratita de laboratorio, una ratita entre comillas, pues es una rata grande, ¿no? Blanca. Pues a algunos les dará miedo, unos dirán muy bonita, ¿no? Pero la pones en lo que se llama una caja de Skinner, ¿no? Porque es el científico que inventó la caja. Y en esta caja tú puedes crear ciertas condiciones, ¿no? Para que la rata haga ciertas cosas. Y en este caso lo que hacían es que, pues primero que nada, creamos una necesidad en la rata. La rata llevaba un tiempo sin comer y tenía hambre. Entonces tú metías a la rata en la caja, la agarrabas así del cuello y la metías en la caja, la rata. Y a partir de ahí, lo que tiene la caja, lo único que tiene, es un comedero y una palanca. ¿No? Y tiene una luz, ¿no? Sí, es cierto, tiene una luz, pero eso es lo importante, el comedero y la palanca, piensen en eso, ¿no? Y el objetivo, ¿no?, del experimento es que yo voy a hacer que la rata aprenda que si presiona la palanca va a poder obtener alimento y eso va a cubrir la necesidad. Y yo lo que voy a ver, lo que dice la teoría científica, es que como esa conducta cumple la necesidad que ella tiene, la conducta va a incrementar en probabilidad, ¿no? O sea, se va a ver cada vez más frecuente, más frecuente, más frecuente. Se le llama un reforzador a este tipo de consecuencia. En este caso se le llama un reforzador positivo porque se introduce algo que quiere el organismo, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, obviamente la rata no sabía presionar la palanca y lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir construyendo poquito a poquito la conducta, ¿no? Se le llama moldeamiento a partir de aproximaciones sucesivas. ¿Qué significa esto? Moldeamiento, como si fuera una arcilla, que tú vas a ir moldeando la conducta poquito a poquito, y aproximaciones sucesivas es que, en efecto, a través de una tras otra de estas pequeñas conductas, vamos a llegar a la conducta final. Concepto muy básico, ¿no? Entonces, primero lo que hacíamos es que poníamos un alimento en el comedero, ¿no? Y la rata, pues entraba ahí, no conocía la caja, la empezaba a oler, la empezaba a conocer, ¿no? Y olfateaba en todos lados y eventualmente, ¿no?, unas más rápido que otras, eventualmente llegaba al comedero y olía el pellet, es el tipo de alimento, así se le dice el alimento, una bolita así de masa, y lo olía y se lo comía. E inmediatamente ahí, la rata empezaba a crear una asociación con el comedero y la comida, ¿no? Ese comedero satisface una satisfacción, una necesidad mía. Entonces, inmediatamente, como se reforzaba la conducta de orientarse al bebedero, al comedero, lo que tú veías es que la rata buscaba más ahí, ¿no? Se orientaba cada vez más. Le dabas más alimentos, ¿no? Y la rata no dejaba de ver el comedero porque está recibiendo la recompensa de hacer la conducta, ¿no? Después, le dejábamos de dar el reforzador con esa conducta y esperábamos que la rata oliera la palanca, ¿no? Y solo cuando oliera la palanca le dábamos el reforzador y luego asociaba la palanca con el pellet. Y lo que tú veías que la ratita es que comía y luego olía la palanca y luego volvía a comer. Olía la palanca y volvía a comer. Así estaba, en este movimiento, ¿no? Nomás moviendo la cabeza. Y súper inteligente la ratita, ¿no? Comía, se asomaba, comía, se asomaba a la palanca, ¿no? Entonces, ya cuando esa conducta estaba construida, le quitábamos el pellet y ahora ya no le dabas la comida cuando se orientaba a la palanca. Entonces tú veías que la ratita empezaba a orientarse mucho más a la palanca, ¿no? Porque ya no le daba lo que ella esperaba. Y luego ponía la patita y cuando puso la pata, le dábamos la recompensa, ¿no? Y luego tú ya ves, ¿no? Empieza a hacer lo mismo y de pronto la ratita, tú la ves que está toqueteando la palanca, ¿no? Y luego le quitas el reforzador y ahora cuando la presione, porque se sube con las dos patas, le das el reforzador y tú vas a ver cómo es impresionante que la rata se agarra del comedero y con la otra pata agarra la palanca y empieza a palancar y a comer. Sí, la rata ya ni siquiera se orienta ni nada, simplemente está agarrada de uno y la agarrada de la palanca y está dándole. El reforzador, ¿no?,
lo que obtuvo después de hacer la conducta, es lo que probabiliza que lo siga haciendo, ¿no? Es lo que hace que la conducta salga. Si yo le quito el reforzador y la rata sigue presionando la palanca, ¿no? Y no se presenta esa recompensa, lo que tú vas a ver es que la frecuencia va a empezar a disminuir. La ausencia de reforzador castiga la conducta, ¿no? Un castigo es un evento que disminuye la frecuencia. Entonces, eventualmente, como no le das reforzadores, la conducta se extingue y la deja de hacer. Entonces, este pequeño experimento nos explican muchísimos de los hábitos, muchísimas de las conductas problemáticas que tiene nuestro cliente, ¿no? Nuestro cliente tiene conductas muy desadaptativas que le ayudan a regular sus malas emociones, a disminuir la ansiedad por un poco, ¿no? Y esas se vuelven reforzadores, esas pequeñas disminuciones. Y del otro lado tiene conductas que le evocan mucha ansiedad, que castigan, ¿no?, estas conductas funcionales, y queda atrapado él en su comportamiento porque el medio ambiente, las contingencias en el medio ambiente lo llevan a que sea de esa manera. Entonces, bajo esta premisa, podemos también responder otra pregunta antes de que se me vaya, es que ¿cuánto tiempo tarda para hacerse un hábito? ¿No? Porque yo les apuesto que han leído de esto, de que sabes que necesitas 21 días, 30 días, 50 días para que sea un hábito, tienes que hacerlo todos los días durante ese tiempo y solo así se te va a hacer un hábito. Pero lo que tú ves, ¿no?, con el experimento de la rata es que cada una de las ratitas aprendía en diferente ritmo, ¿no?, unas más rápidas que otras. Y en ningún momento la conducta sucedía en función al tiempo, sino en función a ser recompensada. Había una ratita que otra que no aprendía de ninguna manera. Entonces, no tiene nada que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con obtener lo que quieres.